buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Voces contra la Violencia. Qué bueno verles en una nueva emisión de este importante programa donde informamos sobre diversos temas, específicamente en derechos humanos de las mujeres. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta emisión y podamos abordar un poco sobre el llamado a redoblar esas acciones en el tema de violencia contra las mujeres y estaremos hablando también de un punto específico como es la violencia política electoral contra las mujeres. Para eso me acompaña este día la abogada Reina Rivera. Le damos la más cordial bienvenida. Mucho gusto, gracias Mera por estarnos invitando y también a las personas que nos están viendo a través del programa Voces contra la Violencia. Efectivamente, este tema es una constante en la historia de Honduras, en medio de la violencia que usualmente abate a todos los hondureños, la situación y las circunstancias particulares que viven las mujeres, de las violencias contra las mujeres, ocupan una atención especial. Y también debemos destacar, abogada, es importante mencionar que en el gobierno de la primera mujer presidenta se han hecho todos los esfuerzos posibles para poder reducir los altos índices que se reportaban en años anteriores de muertes violentas de mujeres y femicidios. Bueno, sí, en general la tasa de homicidios, tanto de hombres como de mujeres, en Honduras ha disminuido en los últimos, durante este gobierno la reducción ha sido significativa durante los últimos 3 años, pero específicamente en materia de violentas de mujeres, las estadísticas policiales y también cruzadas con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional apunta que desde el 2021 2022 a la fecha se ha reducido más o menos el femicidio y las muertes violentas de mujeres más o menos 45%. Eso es un dato muy importante. Sin embargo, seguimos siendo un país donde las mujeres siguen siendo asesinadas de manera casi cotidiana, ¿no? Y entonces ningún femicidio o ninguna muerte violenta es tolerable. Y digo por qué femicidio, muerte violenta, porque cada una de las figuras es diferente, eh, pero lo importante es que se tome conciencia de que el Estado tiene que seguir trabajando, reforzando, invirtiendo recursos públicos, generando capacidad institucional, capacidad de investigación, capacidad de protección, casas refugio, etcétera, y otras medidas preventivas para que esas cifras sigan disminuyendo, como ya se ha logrado, pero que lleguemos a un nivel donde realmente las muertes violentas de mujeres y los femicidios nos lleve a un estadio donde lleguemos a que ninguna mujer o ninguna niña y bueno, ningún ser humano pierda su vida de manera violenta. Y es que hay un dato que nos arroja también el Observatorio Nacional de Género de aquí de la Secretaría de la Mujer, y es que podríamos observar también que ya ni en el lugar público ni en su casa de habitación las mujeres están seguras, porque según los datos que vamos a estar viendo también en pantalla, el 51.4% de estas muertes violentas o femicidios surgieron en espacios públicos y el 42.4% en sus casas de habitación. Bien, vemos según las estadísticas del Observatorio Nacional de Género que el 51.4% de las muertes violentas o femicidios están siendo en espacios públicos y el 42% en los hogares. ¿Qué está pasando con las mujeres en sus hogares? Puede ser que no se esté denunciando o tendríamos que revisar las cifras también de las llamadas por violencia doméstica que está recibiendo la línea 114 y ver si es que lo que necesitamos es celeridad en los procesos. Pues yo creo que todos los factores conjugan, ¿no? Primero, tal vez uno de los primeros temas que uno vale resaltar es que hace 30 años la violencia en el seno de los hogares no era reconocida. Entonces vinieron las convenciones internacionales como la de Belém do Pará, por ejemplo, que es una convención interamericana para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, o luego también la Convención Internacional de la CEDAW, que es contra todas las formas de discriminación, que incluye el tema de violencia. Y pusieron en el escenario lo que no se decía, lo que quedaba dentro de las paredes del hogar, y es que también en los hogares hay violencia y que el Estado es competente para conocer esa violencia, porque se creía hace muchos años que
el Estado solo podía regular las cosas que pasaran en la calle, que pasaran en lo público, pero que en el hogar el Estado no tenía derecho a meterse. Igual, muchos discursos religiosos fundamentalistas siguen con ese misma visión, ¿no? De que las mujeres deben de soportar la violencia porque es dentro de los hogares. Estos tratados internacionales y luego la Constitución de la República, los códigos penales, han venido a decir ninguna forma de violencia es tolerable y el Estado puede, en caso de violencia dentro del hogar, que se esté cometiendo en ese momento, mediante la denuncia de los vecinos o etcétera, alguna forma que se llegue a conocer a las autoridades, pueden perfectamente allanar el hogar para proteger la vida de la mujer y de sus hijos y de los otros miembros del grupo familiar, ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, el, el hogar ya no es un lugar de impunidad. Sin embargo, no deja de ser dramático que 40 y más o menos 8% de lo que usted acaba de citar como cifra siguen siendo femicidios que se cometen o muertes violentas que se cometen dentro del hogar. Te voy a explicar un poquito la diferencia entre uno y otro. Sí. Y eso tiene que ver con varias razones, ¿no? Cuando el femicidio o la muerte violenta de una mujer se comete en el hogar, tiene que ver con un continuum de violencia. Posiblemente hay una violencia doméstica o violencia intrafamiliar contra otros miembros del grupo, donde se ha ido acumulando, no se ha denunciado, o si se ha denunciado, las autoridades no han atendido, y como hay un ciclo, ¿no? Donde la mujer le cree al agresor, no te, mira, voy a cambiar, solo fue esta vez, es que andaba tomado, y vuelve el ciclo a repetirse. Entonces, hasta que el ciclo puede terminar en un acto de una muerte violenta, de un femicidio, y eso tiene que ver entonces como esto, ¿no? Con problemas de violencia doméstica, también la presencia de otros factores, ¿no? Como el problema del alcoholismo que hay en nuestras sociedades, em, el hecho de que las autoridades también, aunque reciban la denuncia, considera que la violencia doméstica es un atraso, les quita tiempo porque alegan las autoridades policiales o fiscales, por ejemplo, ¿por qué voy a actuar si ya después lo perdono? Y eso es lo No que es que comúnmente escuchamos. exactamente. Entonces deciden no actuar, pero su obligación no es sancionar el comportamiento de la mujer, su obligación es sancionar el comportamiento del agresor, porque hay toda una dependencia emocional y muchas veces, y principalmente económica, de las mujeres hacia sus agresores. Entonces ellas terminan retirando la denuncia porque ¿de qué voy a vivir si él es el que no me deja trabajar, él es el que aporta el dinero, etcétera, ¿no? Entonces cada caso se debe manejar de acuerdo a las circunstancias. Por lo tanto, no es aceptable que las autoridades policiales, que son las de primera línea, aleguen que no les gustan los casos de violencia doméstica precisamente porque después las parejas entre comillas, se arregla, porque están negando las responsabilidades de su cargo y están desconociendo la formación que deben de tener para entender de qué se trata la violencia contra mujeres y por razones de género. Pero justamente también son importantes los procesos formativos para las mujeres, para que cambien este tipo de pensamiento y decir, pero es que yo dependo de él y de qué voy a vivir. Entonces, justamente por eso también desde el gobierno se han impulsado diferentes programas y proyectos de emprendimiento, por ejemplo, para que las mujeres puedan salir de este ciclo de violencia, puedan cambiar esa forma de pensar, porque usted muy bien lo decía desde antes puede ser que nuestras madres, nuestras abuelas arrastraban este tipo de patrones machistas que nosotras en esta nueva generación deberíamos cambiar, ¿verdad? Pero llama la atención también que hay 3 departamentos donde se registran los niveles más altos de violencia, que son Cortés, Francisco Morazán y Olancho. ¿Qué estamos viendo en estos departamentos? ¿Cuáles podrían ser esos factores? Bueno, en primer lugar, antes de tocar el tema de los departamentos y los factores, el tema de los emprendimientos, quería mencionar algo. Si bien es cierto, el empoderamiento económico de las mujeres es uno de los medios para que las mujeres puedan tener una autonomía económica que les permita poder huir de una situación de violencia, porque una mujer que tiene ingresos agarra su maleta y se va.
pero no necesariamente. Muchas veces no solamente el empoderamiento económico, tiene que ir aparejado de un proceso de empoderamiento personal, de la autonomía personal de las mujeres. Eso significa ayudarla a también comprender su dimensión en el mundo, ella frente al mundo que la rodea y el derecho que ella tiene a vivir libre de violencia, el derecho que tienen sus hijos y sus hijas a vivir fuera de escenarios de donde se crezca de forma violenta, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en ambas dimensiones. Por eso es importante que para poder llegar a todo el país, las oficinas municipales de la mujer deben de jugar un rol fundamental para prevenir la violencia en aquellos lugares donde no puede llegar. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer está tiene 6 regiones, pero no son 18 departamentos. Entonces, pero las oficinas municipales de la mujer están en prácticamente los 298 municipios, en casi todos. Entonces, el rol que pueden jugar como un brazo de difusor del tema de que las mujeres tienen que tener un empoderamiento personal, un empoderamiento político y un empoderamiento económico. Sobre el tema de los departamentos, en el caso de, pues, Tegucigalpa y San Pedro Sula tiene que ver con su dimensión geográfica. Pues, también son departamentos con una alta carga migratoria, de migración interna y de personas que se ubican en condiciones de extrema pobreza alrededor eh, de la ciudad, ¿no? De los puntos de la periferia urbana. Y allí usualmente son lugares muchas veces donde los estados no llegan. Entonces, en esos lugares se viven situaciones de violencia estructural, con carencia de necesidades básicas, y todo eso pone mucha presión a las familias y termina desencadenando actos muy fuertes de violencia. Entonces, las grandes ciudades, precisamente por esas circunstancias, suelen ser polos de violencia, pero no es la única razón. Obviamente también vemos que dentro de las grandes ciudades, congresistas, diputados, dueños de medios de comunicación, etcétera, han violentado a sus parejas. Pero hay una tendencia en las grandes ciudades por la acumulación de grandes flujos poblacionales de migración, donde se vive la negación de derechos, que suele tenerse exacerbadas las circunstancias de violencia, no toda la presencia de maras y pandillas en muchos de esos espacios, etcétera. Pero como dijimos, porque no queremos etiquetar como que la pobreza es sinónimo de violencia, la violencia está presente en todos los espacios, ¿no? Hay altos funcionarios públicos, ahí se han dado algún par de casos que se han mencionado a lo largo de los últimos años, o el tema que también periodistas que se han mencionado, hasta defensores de derechos humanos se han denunciado como agresores de sus relaciones de pareja o agresores de mujeres, ¿no? Entonces, eso por un lado, lo que pasa en las grandes ciudades. Ahora bien, el departamento de Olancho es un departamento bastante extenso, con muchos municipios, con características de ruralidad. Algunos de los femicidios que hemos visto ha implicado el asesinato de no solo de la mujer, sino de sus hijas, de sus hijos, de sus madres. Entonces, a veces es un femicidio múltiple, 3, 4 mujeres asesinadas en el seno del hogar. Es un departamento complejo también porque la mayoría de las incautaciones de drogas que hemos visto en los últimos tiempos, de los nuevos cultivos de amapola, por ejemplo, se han ubicado en la parte norte del departamento de Olancho, el departamento eh, de Colón. Y aquí entonces lo que necesitamos saber es si hay alguna confluencia entre dónde se están dando los femicidios de mujeres y ver si hay alguna confluencia o intersección con las otras violencias que se pueden dar por el crimen organizado en esos departamentos. Lo otro también es que Olancho suele ser el departamento que se le conoce como departamento eh, de mucha arma de fuego. Sí. Y igual te decía el San Pedro Sula, ¿no? Entonces, el arma de fuego casi siempre está presente detrás de los femicidios. Se dice que más o menos el 75% de los homicidios y de los femicidios se cometen mediante un arma de fuego. Sí, es correcto. Y
Justamente por eso mirábamos en las estadísticas y sí, casi el 65%, más de 90 casos son con arma de fuego. Y en estos tres departamentos que hemos mencionado es donde nuestra presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de la Mujer, estará dejando pues las primeras tres casas refugio públicas del país. Una estará ubicada aquí en el Distrito Central, otra en Choloma, en el departamento de Cortés, también uno de los municipios con alta incidencia de femicidios, y la tercera justamente sería en el departamento de Olancho. Y el tema de la casa refugio lo vemos plasmado en el plan de gobierno de nuestra presidenta. Fue una de sus promesas de campaña, justamente viendo esta violencia estructural que se arrastra históricamente en contra de las mujeres. Vamos a hacer en este momento una breve pausa para continuar con nuestro programa Voces contra la Violencia. Del agresor infraganti, prohibirle al agresor transitar por el domicilio o centro de trabajo de la víctima, separar al agresor del domicilio que comparte con la víctima, prohibirle al agresor realizar actos intimidatorios en contra de la víctima o su familia. Busca apoyo en la Oficina Municipal de la Mujer. Llama a la línea 114 o acude a la posta policial, juzgados especializados, juzgados de paz a nivel nacional y juzgados de paz móvil más cercano a tu comunidad. Nuestro derecho, vivir libres de violencia. Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer. Vivir libres de violencia es nuestro derecho. Ciclo de la violencia. Acumulación de tensión. Explosión violenta, agresión. Culpa, arrepentimiento, promesas, reconciliación, aparente calma. Busca apoyo en la Oficina Municipal de la Mujer. Llama a la línea 114 o acude a la posta policial, juzgados especializados, juzgados de paz a nivel nacional y juzgados de paz móvil más cercano a tu comunidad. Nuestro derecho, vivir libres de violencia. Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer. ¿Dónde denunciar por violencia? Postas policiales más cercanas en tu comunidad. Dirección Policial de Investigación Criminal en tu comunidad. Juzgados especializados. Juzgados de paz a nivel nacional. Juzgado de paz móvil. Oficinas del Ministerio Público. Módulos de atención especializados. Facilitadores judiciales de las comunidades. Denuncia llamando a la línea 114 o escríbenos a nuestra plataforma Conecta. Ingresa conecta.gov.hn. Nuestro derecho, vivir libres de violencia. Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer. ¿Dónde acudir para acompañamiento en tu denuncia por violencia? Oficinas Municipales de la Mujer, Oficina Nacional de los Derechos Humanos, Redes de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñez, consultorios jurídicos solidarios impulsados por C-Mujer y UTH. Unidad Policial de Atención en Género. Busca apoyo en la Oficina Municipal de la Mujer. Llama a la línea 114 o acude a la posta policial. Juzgados especializados, juzgados de paz a nivel nacional y juzgados de paz móvil más cercano a tu comunidad. Nuestro derecho, vivir libres de violencia. Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer. Continuamos en nuestro programa Voces contra la Violencia. Gracias por sintonizarnos, por seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Secretaría de Asuntos de la Mujer, en Instagram,
CMujer_HN y en Twitter también nos encuentra como CMujer para que nos puedan seguir a través de nuestras plataformas digitales. Continuamos con la abogada Reina Rivera abordando el tema de violencia contra las mujeres. Ya vamos a hablar también sobre violencia política electoral, pero antes de la pausa estábamos hablando sobre el tema de las casas refugio, la construcción, equipamiento y mantenimiento que ya se está avanzando en estos 3 departamentos que hemos mencionado. Lo ideal sería no tener casa refugio, abogada. Bueno, Lo ideal sería erradicar la violencia. sí, las casas refugios son espacios que usualmente en Honduras han sido creados por el sector privado, por las organizaciones no gubernamentales de mujeres que han ido creando estos espacios donde las mujeres por un tiempo determinado reciben protección, son capacitadas y formadas para que recuperen autoestima, reciben apoyo psicológico, avanzar hacia a su autonomía emocional, autonomía económica también, etcétera, ¿no? Puedan salir de la dependencia de ese flujo de violencia continuo, de ese circuito, ¿no? De demencia. Es importante que en este gobierno se han asignado recursos para la construcción de casas refugio. Aspiramos a que esas construcciones estén lo más pronto posible porque vienen a paliar un problema que es constante, que es recurrente. Sí, en el bloque anterior habíamos hablado de algunos departamentos que concentraban la mayor cantidad eh, de casos, particularmente en el femicidio, pero en el caso de las casas refugio también es para mujeres que han sufrido otro tipo de violencia, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el hostigamiento sexual, etcétera, ¿no? O que están siendo perseguidas o amenazadas de otra manera. Entonces, víctimas de trata, por ejemplo, sí. Entonces, las casas refugio son ese lugar seguro que de hecho nosotros no sabemos ni debemos saber todo es una casa refugio. Tampoco es que alguien ahorita en el programa diga, ay, sí, yo me quiero ir a una casa refugio porque ya me va a matar. Si que está en una situación de ese tipo, busque inmediatamente ayuda en el 911, por ejemplo, busque inmediatamente ayuda en una de las oficinas de Ciudad Mujer, pero no puede ingresar directamente a una casa refugio sin referencia porque las casas refugio son un lugar seguro que no se debe de conocer la dirección. Entonces, no se puede poner al aire, por ejemplo, aquí decir, mire, el teléfono de la casa refugio está. Sí. Precisamente porque los agresores pueden seguir a las mujeres a donde vayan, ¿no? Entonces, eso es un dato importante sobre el tema de las casas refugio que deberíamos de avanzar en el país ya el proceso de ejecución y ojalá tener todos los recursos asignados para el personal Sí. que va a ocupar estas casas refugios públicas y además crear sinergias con las casas refugios de la sociedad civil De la también. sociedad civil. Y un punto que estamos viendo últimamente, ya se aproxima el proceso electoral. Expliquemos un poco, abogada, porque a veces se tiende a confundir en qué casos sí o no se da la violencia política electoral contra las mujeres. ¿Qué es la violencia política electoral contra las mujeres y en qué casos se ejerce? Bueno, la violencia política electoral por razones de género es esa que se da justamente em, en momentos donde las mujeres están participando en procesos de elección popular, pero la violencia política no solamente cubre el periodo electoral, la violencia política puede tener cualquier momento de la vida de las mujeres que el requisito son dos, que la mujer esté aspirando a participar o ya esté ejerciendo un cargo público, entonces mediante la violencia política lo que se quiere es invisibilizar el aporte de esas mujeres al desarrollo del país o algún tema. Y también mediante la policía política lo que se quiere es apartar a esa mujer que muchas veces está haciendo competencia a un varón que está aspirando muchas veces a un cargo de elección popular o se descalifica a las mujeres por el hecho de ser simple y sencillamente mujeres. Entonces, una de las características de la violencia política es que tiene que ver como una herramienta ilegal que se utiliza para impedir que las mujeres
ejerza su derecho a la participación política, como establecen los tratados internacionales. Sí, porque vemos también actualmente que a las mujeres políticas se les trata de débiles, que hay hombres misóginos que tratan de débiles, de que las mujeres no aguantamos nada, y justamente esas son frases o ataques sexistas o amenazas que los mismos hombres ejercen en las mujeres cuando deciden ser políticas. Sí, hombres, pero también he escuchado más de alguna mujer en redes sociales, ¿no? Sí, claro. Señalando y descalificando a las mujeres por el hecho de ser mujeres para su rol en política, diciendo deberías de estar en tu casa o no servís para que, como que se te ocurre querer ser una regidora o cómo se te ocurre querer ser una diputada, o cómo puede poner a esta mujer en este cargo público. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que los buenos, entre comillas, para hacer las cosas son los hombres y que las mujeres, su rol es el hogar. Entonces, la violencia política lo que busca, lo que hace es reproducir los estereotipos de género para que las mujeres cumplan roles tradicionales y cuestionar, señalar o acusar a aquellas mujeres que se atreven a aspirar a algo más allá del rol del hogar. Y si lo están aspirando a algo en el marco de un proceso electoral, ya sea como candidatas a diputadas, oficinas presidenciales, como Alcaldesa, alcaldesas, fuitedacas. o incluso personas que ya están en el ejercicio de su cargo, ¿no? Entonces, la propia presidenta, por ejemplo, que en el ejercicio de su cargo ha sido atacada, pero también han habido algunas frases misóginas contra las dos consejeras del CNE. No hay cargo muchas veces, es el hecho de ser mujer que se atreve a participar en política. Sí, y esta violencia también desanima a muchas mujeres. Bueno, lo vemos en el tema de las alcaldías. 16 mujeres son alcaldesas, nada más de 298, por ejemplo. Vemos esa desigualdad en el tema de las alcaldías. Vemos también en el tema del Congreso Nacional. Son muy pocas las mujeres. Si mal no recuerdo, son 16 o 17 mujeres alcaldesas y en el Sí, Congreso creo que hay 35. 35, 37. De 128 diputadas y diputados. Y Honduras nunca ha mejorado esas cifras, pero alrededor del mundo tampoco es que las cifras son menores. Ese es uno de los Sí. temas que se le llama brechas estructurales de género. Y hay algunos estudios que dicen que para que las mujeres alcancen la paridad de cargos públicos o la paridad en puestos de gerentes en empresas, podrían pasar más de 100 años para cerrar esa brecha. ¿Qué papel, qué rol deben jugar los medios de comunicación en este tema de violencia política? Porque vemos que ha estado muy fuerte en las últimas semanas. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, principalmente los que pertenecen a sectores corporativos, de intereses, de grupos económicos que tienen otros negocios, principalmente tienen negocios con el Estado, solamente visualizan un tipo de violencia política y a una sola victimización. Jamás van a reconocer, por ejemplo, si ellos de manera sistemática han emprendido ataques contra la presidencia de Castro, Sí. etcétera, ¿no? Entonces termina siendo un acto de muy de conveniencia, es decir, yo denuncio la violencia política en cuanto me afecte a mí, nada más. Y para ir finalizando también, la importancia del que el Congreso Nacional pueda aprobar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, porque ya deben existir mecanismos para sancionar. Sí, es bastante triste que el Congreso Nacional, a punto de iniciar la carrera ya de llamado a elecciones, Sí. en noviembre 30, todavía no ha aprobado la ley para erradicar todas las formas de violencia política contra las mujeres, pero tampoco vemos que el propio CNE no ha aprobado también el protocolo que le manda la propia ley electoral para atender el tema de la violencia política. Entonces, pareciera que en ese tema sí se ponen de acuerdo los sectores políticos del país, porque lo que buscan es que no hayan avances en materia de derechos de mujeres. Muy bien, le agradecemos a abogada Reina Rivera por habernos acompañado, por haber abordado un poco sobre esas acciones que debemos redoblar para prevenir la violencia contra las mujeres y también este tema específico, la violencia política electoral. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todas y todos por habernos sintonizado. Buen día.